Ya regresamos. Estamos hablando de lo que es la mexicanidad o mexicanidad. ¿Sí? Decimos que nos vamos a basar en 4 puntos: las leyes, los mandamientos de su dios Huitzilopochtli, que hemos llamado Teoamostli de Huitzilopochtli, sus 6 mandamientos que están escritos en la obra de Cristóbal del Castillo, un libro escrito más o menos o terminado de escribir en 1600. Después, Coniscoat, que es el comienzo de su grandeza cuando los mexicanos alcanzan la libertad, porque antes eran sometidos por los azcapotzalcas y los demás pueblos los maltrataban. Después, alcanzan la plenitud como Tecuzoma y Juicamina, y ahí se dan las leyes. Y desde aquí vamos a comprender cómo cae Motecuzoma y cómo es el ascenso de Izcoat, ¿sí? O sea, aquí lo entendemos, pero digamos, todavía así como que no se entiende bien. Y pues bueno, vamos a decir el ser del mexicano, ¿sí? No así de manera muy general, sino vamos a decir el modo de ser del mexicano, la esencia del mexicano, con estos puntos. Ya hemos avanzado anteriormente, ya hablamos sobre la importancia de la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, de sus mandamientos, que dice: solo gobernarán los que son tequihuaque, los que llegan a ser tequihuaque, los que ya son tequihuaque, los que ya han sido tequihuaque, los que ya son guerreros. Es decir, solo el guerrero va a mandar en el pueblo mexica. ¿Sí? Esto es importante porque precisamente como es un pueblo guerrero, su oficio es guerrear. Entonces, cuando llegan aquí y alcanzan la libertad, ¿qué más van a hacer? ¿A qué están dispuestos? Pues a cumplir su oficio, lo que saben hacer, para lo que fueron mandados. Como dice el dios Huitzilopochtli: yo vine aquí a conquistar. Y pues bueno, nos quedamos en el acuerdo originario. Aquí con los mexicas, el pueblo y sus gobernantes hacen un acuerdo originario, en donde cada uno dice lo que le corresponde, ¿sí? El Macehual, como está templado en el miedo y no lucha, no va a la guerra, no quiere ir a la guerra, dice: yo me encargo de los trabajos, pero tú lucha, tú pon, tú que tienes valor, tú que puedes luchar. Y el otro le dice: yo como tengo valor y como quiero luchar y como quiero conquistar la libertad, pues entonces hacen un acuerdo. Y entonces dice el pueblo bajo: si tú me pones en libertad, yo trabajaré. Y los gobernantes dicen: bueno, si tú trabajas, pues yo te cuidaré, yo haré justicia, yo gobernaré, yo te cuidaré, te protegeré. Adelante. Y esto, señoras y señores, es muy importante porque, digamos que, para hablar así como en nuestra época, digamos que a veces la soberbia pasa desapercibida, ¿sí? O sea, aunque sea el pueblo el que elige a sus gobernantes, hay personas que dicen: yo soy el pueblo, ¿sí? Nosotros somos el pueblo y tú nos tienes que gobernar, pero tú eres nuestro empleado, nosotros te pagamos con nuestros impuestos o contribuciones. Como decía el zoquete de Trujillo: o nos sirves o no sirves. Así de plano. Nosotros te pusimos ahí, ¿se entiende? Y el otro lado es así como que, como esto del neoliberalismo con el que se pelea AMLO y todos, ¿no? De decir,
Nosotros somos los empresarios, les damos trabajo a ustedes. Hasta ya estoy hablando así como, como los soberbios, ¿no? Tú me deberías dar gracias a mí, porque vengo aquí a poner mis empresas y te estoy dando trabajo. Ni deberías cobrarme impuestos, porque gracias a mí, yo soy el que pienso, el que tiene dinero, el que rige todo esto, el que manda a los gobernantes, el que da las riquezas. ¿Se entienden los polos opuestos? Donde se legitiman cada uno desde sus propios fundamentos, por así decir. Entonces, digamos que las dos posiciones son chocantes, pero aquí no. Aquí se da por sí mismo. Aquí sale por sí mismo cuando los nobles dicen: nosotros los pondremos en libertad, no se vayan, no huyan, no nos dejen. Nosotros los cuidaremos, nosotros pelearemos por ustedes. Entonces los más iguales pues lo consideran. Eso es extraordinario, porque el miedo que tenían parece como que desaparece. Bueno, no en su totalidad, ¿sí? Porque no van a pelear, ¿verdad? Sino que se calman y desde ahí, desde esa calma originaria, aceptan y dicen: bueno, si ustedes ganan la guerra, nosotros les serviremos. Y hacen un juramento mutuo, ¿sí? De que ellos los cuidarán, los Pipiltin. Por primera vez llegan a ser Pipiltin cuando ganan la guerra. Y de que los más iguales, ellos mismos dicen: yo trabajaré, ¿sí? En el caso esto de los chocantes, uno podría decir así como, es que tú me debes de trabajar, ¿sí? Debes de trabajar, así como Salinas Pliego y sus empresas se sienten así, huelen a eso, apestan a eso, a soberbia, a mezquindad, a ambición, ¿sí? Tú debes de trabajar, muchachito, a ver, ven para acá. Mira, yo te voy a dar trabajo, te voy a dar te voy a dar aguinaldo, pero tú debes de trabajar para mí, yo soy el que mando, yo te doy trabajo a ti, por mí estás ahí y debes de trabajar por eso. Acá con los mexicas, es increíble este acuerdo originario, ¿sí? Si tú me pones en libertad, oh Señor, yo serviré, yo trabajaré. Ah, sí, si tú trabajas, yo te gobernaré, te cuidaré, te protegeré. Si tú me reconoces a mí como gran Señor, yo me comprometo y te juro a impartir justicia, para que vivas en paz, para que puedas trabajar en paz, para que seamos uno, ¿sí? Y de esa manera, el pueblo es el ala y la cola, y los gobernantes son la cabeza, pero todos son uno, y por primera vez con los mexicas llegan a ser uno, y desde esa unidad el pueblo mexica se resuelve por la guerra. Aunque los macehuales no luchen, es importante su palabra y el acuerdo, porque digamos que su obrar no solamente fue decidirse a luchar y a ser uno con el pueblo, sino que posteriormente ellos iban a ponerse en obra en el trabajo. Son los gobernados. Y se entiende cómo con un acuerdo originario, por un acuerdo originario, se alcanzó la unidad del pueblo mexica, Tenochca, porque aquí ya, digamos que ya se llaman mexicas Tenochcas, así también les nombra su dios cuando llegan a la pequeña isleta, ¿sí? de la ciudad ahí en medio del agua, ahí es donde fundan México. Y por primera vez aquí los mexicas, derrotando a los azcapotzalcas,
llegan a conquistar su propia tierra y su propia libertad. ¿Sí? La tierra que ya les había donado el Dios, las llegan a conquistar ahora ellos por ellos mismos. Y llegan a ser mexicas tenochcas. El nombre que les otorgó el Dios de Mexica Tenochca, cuando llegan aquí a México, a México, a la tierra sagrada, lo llegan a merecer su nombre y llegan a merecer su tierra. La conquistan la libertad. ¿Sí? Pero digamos, es un modo permanente porque tienen que estar luchando por ella. ¿Sí? No es algo que se alcance y ya a gozar de ella, ¿no? Y a vivir tranquilos, no. Los mexicas tenían una tarea, un destino, llegar a ser. Y pues bueno, ya habiéndose, digamos, como dialogado, aquí pusimos algo que nos recuerda mucho a la frase, digamos, dicha de manera un poco comprensible, sí, en el sentido de que es una frase, digamos, que se escucha por ahí y no está, digamos, muy profundizada, pero se entiende el sentido, que es una frase de Heráclito que dice: no me escuches a mí, escucha a Logos. El Logos es el pensar, el Logos es la palabra. Entonces, pensar es pensar el ser. Entonces, si no me escuchas a mí, escuchas lo que se dice aquí, no lo que yo digo, sino lo que se está diciendo aquí, la palabra, el pensar. Si escuchas el pensar y no me escuchas a mí, dice Heráclito, es sabio convenir en que todo es uno. Y aquí se da en este acuerdo originario de los mexicas. ¿Sí? Esta frase nos ayuda para entenderla porque se escucharon, hubo un diálogo es logos. Entonces se escucharon a logos, ¿sí? No así como que tú eres un más igual, tú ni vas a pelear, tú eres un cobarde, largo de aquí, ¿sí? Te esperas. No, los escucharon, quedaron en un acuerdo, les dijeron: no se vayan, nosotros los pondremos en libertad. Los tranquilizaron, los confortaron. Y los más iguales también, ¿no? Digamos, respondieron, lo consideraron y se resolvieron por la guerra, de tal manera que se decidieron todos a una. Este es un milagro, este es la fundación de la mexicanidad, la unidad, todos a una como pueblo. Entonces, pues los mexicanos se decidieron. ¿Y a qué se decidieron? Pues o a ser destruidos por los azcapotzalcas o alcanzar la libertad. Ahí está la disyuntiva que implica este modo de decisivo, por así decir. Estaban en momentos críticos y tenían que hacerlo, pero todos a una, ¿sí? No se vio, digamos, aquí como se suele ver, digamos, este autoritarismo de los que gobiernan, ¿no? Sino que se escucharon mutuamente. Esto aquí, ¿sí? Nos preguntábamos en nuestro escrito que por ahí tenemos, que es Origen y Misterio de la Mexicanidad, dice algo así como que ay caray,
como pues este autoritarismo de decir, eh, tú vas a obedecer porque yo tengo el poder y soy el que manda, ¿sí? Pero digamos, en este acuerdo, ¿cómo se justifica? ¿Cómo se legitiman esos hombres? Pues cuando se hacen tequihuaque, cuando cautivan, cuando someten a los otros. Si bien el pueblo dijo, el Dios dijo, que gobiernen, y Él los legitima, Él es el fundamento, se dice en el texto este de Coloquios de 1524, los dioses son los que dan el valor y el mando. ¿Se entiende? Digamos que el mando lo dan aquellos que se ponen en obra, los que ganan la guerra para llegar a ser libres y mantener en libertad a su pueblo y obedecer a su Dios, por supuesto. Entonces, digamos que ya con decíamos que nos recordaba la frase de Heráclito, todos convinieron a uno. Es sabio convenir en que todo es uno, dice Heráclito. Escucha logos, escucharon la palabra, convinieron todos en que todos son uno y se resolvieron por la guerra y se decidieron. Nos destruyen, no somos libres. Y pues esto les sedujo a los más iguales, ¿no? Los vamos a poner en libertad. ¿Qué es poner en libertad? Pues no estar bajo el yugo de un tirano. Trabajar tranquilamente. No morir. No pelear. Vivir en paz. Trabajar. Y pues a eso se dedicaban y lo juraron mutuamente. Se juraron servirse uno a otro, ¿sí? Es decir, no iban a tiranizar, sí los humillaban, pero con respecto a la guerra, ¿sí? Porque cuando regresan de Azcapotzalco, ya no regresan como se habían ido. Bueno, ya habían decidido, ya estaban decididos, fueron. Vieron y conquistaron, como dice el gran César. Vine, vi, vencí, algo así, ¿no? Regresan ya como hombres libres y les dicen, tienen que cumplir con lo que juraron. Y los más iguales dicen, no hace falta réplica. Eso dice, ahí me parece en el manuscrito Tobar, ¿sí? No hace falta la réplica, ya quedamos. Sí, bueno, a ustedes no les vamos a dar nada. Y como que los humillaron, pero esto es importantísimo. Uno dijera, ay, los humillaron. No, pero no es así como un tirano, ¿verdad? Los humillaron en el sentido de que no les dieron nada del botín ganado de la guerra contra Azcapotzalco, ni tierras ni nada. Pero esto es importantísimo, decimos, porque más adelante, o sea, ahí mismo en ese texto se dice algo así como que los humillaron y de ahí en adelante, pues lo tuvieron, digamos que lo tomaron en serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los mexicas, y esto ya lo vamos a ver aquí, digamos que los tequihuaque no se sabe de dónde vienen, ¿sí? No se sabe como Iscoat, ¿de dónde viene? Él es hijo de Camapistli, pero también es hijo de una esclava. Es decir, para los que no creen en el portento, pues Iscoat es meramente un
un hijo de una esclava. Pero todo eso lo vamos a ver ya aquí. Y bueno, aquí los mexicanos alcanzan a ser libres, se preparan, empiezan a dar títulos, nombramientos, se empieza a configurar lo que hoy podríamos llamar Estado, el Estado mexica. Se comienza a configurar, ¿sí? ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son los gobernados? Ya se sabe, ¿sí? Se van a configurar, va a haber estructuras, va a haber oficios, va a haber encargos, va a haber, digamos que se configura. Pero algo muy importante, aquí se sigue la ley del dios Huitzilopochtli, que es la ley cuarta, solo gobernarán los que son tequihuaque. Esto es importantísimo porque esta es como, digamos, la esencia de la mexicanidad. ¿Sí? Si bien el pueblo es uno, la esencia de esa unidad es la ley del dios Huitzilopochtli, es el modo de ser del régimen, cómo se van a gobernar. A ver, déjenme ver si encuentro un libro así rápidamente. El de Sagún, es que no sé, los moví y no sé dónde los dejé. Pero parece que no está. Según lo había puesto aquí. Y no está. Bueno, ahí en ese pequeño texto se nos habla de la quema de la historia y ahí un poquito antes arribita, 2 párrafos antes, se dice algo así como, ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues seguir los mandamientos del dios Huitzilopochtli. Si no, entonces, aquí se suele decir que, pues que ahí se inventó la historia, pero digamos que la historia originaria no puede inventarse porque es inspirada. Por eso es, digamos, poética, porque tiene que ver con la presencia de los dioses, con la palabra de los dioses, ¿sí? No es, digamos, como al estilo moderno, ¿no? De que podemos inventar esto, podemos inventar lo otro a voluntad. Y pues eso no. Como es inspirada, pues no se puede, ¿no? Entonces aquí se hace, digamos, una diferencia fundamental, que es esto que marca la cuarta cosa del dios Huitzilopochtli, que es gobernar el gobierno de los tequihuaque. Este nombre tendrá que ser considerado aún más, porque digamos que sí se le ha trabajado, por supuesto, pero no como se tendría que hacer, en el sentido de que es la ley del dios Huitzilopochtli. Entonces, ya hay una diferencia, ¿sí? ¿Quiénes son los que gobiernan y quiénes son ahora? ¿De dónde salen esos que gobiernan? Huitzilopochtli no lo dijo en un comienzo, solo dijo que gobiernen los tequihuaque. ¿Y de dónde iban a salir los tequihuaque que todavía no había? ¿De dónde? Pues del pueblo macehual, de ese pueblo lacustre, de ese pobre humilde pueblo humilde, de ahí van a salir. Entonces esto se nos va a descubrir ya en el tercer momento. Aquí le ponemos plenitud. Aquí fue el comienzo de la grandeza y digamos que no es una casualidad que cuando se encuentra Moctezuma Xocoyotzin con Cortés, le dice, oh, te hemos estado guardando todo, desde Ixcoatl para acá, lo que se ha conquistado. No es una casualidad que Moctezuma haya nombrado, digamos, como el comienzo de su grandeza con Ixcoatl, porque efectivamente allí alcanzaron libertad y por primera vez alcanzan, llegamos a merecer ser llamados mexicas tenochcas, a merecer su tierra,
que les dio su dios Huitzilopochtli y su pequeño estado en el que se iban a conformar, a configurar para cumplir su oficio, que es hacer la guerra, que a eso fueron, según, digamos, el destino que se les ha asignado, ¿sí? El asignamiento de su dios Huitzilopochtli, de que iban a llegar a conquistar, iban a ser servidos, iban a ser señores. Entonces se preparaban para eso y comenzaron a hacerlo, ¿sí? Se comenzaron a aliar con otros pueblos, con un pueblo llamado Texcoco, donde gobernaba el famosísimo Nezahualcóyotl, ¿sí? Y otro que estaba junto aquí en la Ciudad de México, en Tacuba, que anteriormente se llamaba Tlacopan. Y pues bueno, esos tres, Xcan, Tlatoloyan, iban a gobernar, ¿sí? Como un solo bloque, pero con los mexicas a la cabeza. Iban a conquistar, y conquistaron pueblos. Después vino Motecuzoma y Juicamina y conquistaron más aún. Y se dice, digamos, en el capítulo que nos dice este Fray Diego Durán, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Pues se dice que ya alcanzaron el esplendor, ¿no? Escuchen cómo lo titula. Digamos, este esplendor no es que nosotros lo hayamos inventado o algo así, sino que es por algo, ¿no? Entonces, alcanzan, digamos, la unidad, la diferencia, el acuerdo, el diálogo, y se preparan, se configuran, se dan nombramientos, etcétera, se preparan para conquistar, y aquí lo logran con Motecuzoma y Juicamina, ¿sí? Con Motecuzoma y Juicamina se dice, por ejemplo, así lo titula su capítulo Fray Diego Durán, y dice: de cómo viéndose el rey Motecuzoma, primero de este nombre, en tanta gloria y majestad, envió a buscar el lugar de donde sus antepasados habían venido y a ver las 7 cuevas en que habían morado y habitado, y de los grandes presentes que envió para que ofreciesen allí, y los diesen a los de allí, y los diesen a los que allí hallasen. Aquí también se da algo que es así como que ir a ver a la diosa Coatlicue, ¿recuerdan? Y pues bueno, lo que queríamos, digamos, enfatizar aquí es que habían llegado a alcanzar la plenitud, ¿sí? Tenían tantos tributos, ¿sí? Tantos pueblos conquistados los servían, les daban, ya no cabían las cosas, yo creo, en Tenochtitlan, que de los tributos de los pueblos. Ya habían conquistado por las 4 partes del mundo, y todavía faltaba aún más, pero para entonces ya habían alcanzado la plenitud divina. Con Motecuzoma también, o sea, detrás de todo esto está Tlacaelel, ¿sí? Es una figura que a veces no nombramos, pero que es importantísima, ¿sí? Porque él parece que está iniciado precisamente en los mandamientos de su dios Huitzilopochtli, y él es el que los andaba persuadiendo, el que andaba haciendo, como dice Durán, ¿sí? Entonces, aquí se da algo también único, y esto es para nosotros, señores, algo extraordinario, que parece que también no se ha considerado, digamos, como se tendría que considerar, en el sentido de que se tiene que trabajar más este asunto, profundizar más, con la exquisita traducción de Diego Durán. Y este escrito que les vamos a nombrar solo viene en esta obra,
no viene en Tezosomoc, no viene en el manuscrito Tobar, no viene en el Códice Ramírez, que es el mismo, no viene en el José de Acosta, no viene, ¿cuál otro falta? El de Crónica Mexicana, digamos en lo que se le conoce como la Crónica X. Este es el único libro, el único texto, el de, vamos a ponerle, de Diego Durán, en donde viene lo que les vamos a decir. Y esto es fundamental porque precisamente es cuando los mexicas, cuando alcanzan su plenitud, ¿sí? Cuando llegan, digamos, a alcanzar su ser, cuando se consuma, por así decir, se realiza la Mexicayelistli. Entonces, la Mexicayelistli tiene un inicio que es con Izcoatl. ¿Sí? Cuando se ponen en libertad, la unidad, la resolución, la decisión, la guerra, el acuerdo. Pues esto es, digamos, un poco todavía borroso este asunto de la mexicanidad, pero aquí se nos va a poner, digamos, clara como el agua, cristalino como la lengua. Bueno, eso quiere decir náhuatl. Y pues bueno, vamos a intentarnos ir más rápido, porque aquí tenemos que terminar. Nos expandimos demasiado en el otro video, y aquí se tiene que acabar todo esto. Tiene que quedar bien claro que es la mexicanidad, ¿sí? La esencia de la mexicanidad. Bueno, aquí sucede que ya tienen, digamos, en plenitud tributos y riquezas, y ya están plenos. Y Motecuzoma Ilhuicamina, el primer Motecuzoma, el Motecuzoma de la grandeza, no el Motecuzoma de la caída y de la llegada de Cortés, ese no. Este Motecuzoma, flechador del cielo, cuando alcanzaron, digamos, ya la plenitud, se vuelven a dar otras leyes. Y Motecuzoma, inspirado también, pues se dicen muchas leyes, da muchas leyes, como aquí dice Diego Durán, pero las que nos interesan y que son para nosotros así como que lo más grande que hayan alcanzado los mexicas tenochcas, el pueblo de México, lo más grande que es las leyes que dictó Tlacaelel a nombre de su Tlactuani, pero parece que son de él, ¿no? Y estas leyes las vamos a decir enseguida. Tlacaelel dice, ya cuando alcanzan toda la plenitud, dice, se van a dar preseas, regalos y reconocimientos a todos aquellos que hayan hecho hazañas, que hayan hecho grandes cosas en la lucha, ¿sí? A los grandes guerreros que hayan cautivado, se les van a dar preseas. Y todos, ya no las tendrán que comprar, ¿sí? El mismo rey se las va a dar. Y esto, pues, parece que antes los guerreros tenían que comprarlas, ¿sí? Pero siempre desde Izcoatl está apuntado de que les dieron tierras a los mejores, ¿sí? De que se les dieron reconocimientos, y sí lo hacían de alguna manera. Pero aquí se instituye con Tlacaelel y dice, se les darán todos. Y bueno, nos dice tres cosas. Uno, que se le darán
las preseas y regalos a los mejores guerreros por sus grandes hechos, sus hazañas en la guerra, por haber cautivado. Eso es como lo primero. Ya el gobierno, ya se sabe, ya habían hecho acuerdo, el Dios ya había dicho quién iba a gobernar, ¿sí? Eso se respetaba, pero no estaba muy claro. Y aquí Tlacaelel lo va a explicitar. Dice, solo se le darán a los grandes guerreros, a los tequihuaque, a los que estén templados en el valor y en la guerra. Es decir, y comienza a explicitar esa ley que ya había dicho Huitzilopochtli, que ya había reivindicado Iscoat, cuando configura, digamos, el Estado mexica, y lo explicita. Esto es para nosotros, les decíamos que lo más grande. ¿Por qué? Porque comienza a explicitar el modo de ser del régimen. Y dice, como estas preseas solamente se le van a dar a los grandes guerreros, y esos grandes guerreros son los que gobiernan, no se les van a dar a los hijos de los nobles que sean cobardes. Y no solamente no se les va a dar, sino que esos hijos de nobles, aunque sean hijos del mismísimo rey, del mismísimo Tlatoani, serán expulsados hacia el pueblo por cobardes. Si esos hijos son cobardes, serán expulsados. Si esos hijos que tienen los nobles son cobardes, serán expulsados. No solamente no se les darán, digamos, estas preseas, ¿sí? El oro, los alchihuites, la turquesa, el jade, las armas, las tierras, los esclavos. No solamente no se les dará eso, sino que si son cobardes, aunque sean hijos del mismísimo rey, serán expulsados, serán ayudados, serán llevados con el pueblo allá donde pertenecen. Recuerdan que, digamos, una de las maneras de ser de los más iguales, digamos que su carácter esencial que se descubrió aquí con Iscoat al momento del peligro fue el miedo. Ellos no pelean, ellos no luchan, ¿sí? Entonces, digamos que la cobardía es un modo impropio de ser de los más iguales. Entonces, si un hijo de un noble nace cobarde, entonces ese hijo, digamos, respetuosamente, se les lleva a donde pertenece. Y vestirá como viste el pueblo, hablará como habla el pueblo. ¿Qué más? No se le reconocerá, sus padres jamás regresarán por él, lo desconocerán totalmente. Y él, el expulsado, o el llevado allá, el ayudado, jamás dirá que es hijo de un gran padre, o un gran señor, o una gran señora. Jamás. Será totalmente desconocido. Él es pueblo, porque es cobarde. Y, digamos, eso sorprende porque, digamos que, no es que lo sean todos los pueblos del mundo, pero digamos que en las monarquías más cercanas se daba ese asunto así, ¿no? ¿A quién se elegían? Pues a rey, pues el príncipe es hijo del rey, de los nobles. Y si era cobarde, aquí no se cuestionaba si era cobarde o no. Él iba a gobernar y se le heredaba el poder. ¿Sí? Digamos, es lo que sabemos, ¿no? Es lo que nuestra, digamos, lo que se suele suponer, lo que solemos saber, ¿no? El hijo de los príncipes es sangre azul, como ahorita, ¿no? Los reyes de aparador de Europa,
pues son, ¿cómo podríamos decir? Tienen hijos y dicen, el hijo del rey, él hereda. Pero aquí sucede algo. Si es cobarde, que se vaya para allá. El mismo hijo del noble también lo va a aceptar, ¿sí? De la mejor manera, porque él no va a ir a la guerra. Eso está clarísimo, ¿sí? Y digamos que estas leyes que pone Tlacaele, a nombre de Moctezuma, digamos que van a ser como un filtro. Digamos que van a ser leyes infalibles, ¿sí? Porque los que van a gobernar acá van a ser los hijos de Huitzilopochtli, los Tequihuaque. Todos los que sean cobardes se van para el pueblo. Esta diferencia ya se había marcado aquí con Iscoat. ¿Recuerdan? ¿Quiénes van a gobernar? ¿Quiénes van a trabajar? Y esta diferencia se va aclarando más todavía aquí, porque cuando el dios Huitzilopochtli la dicta en su cuarta cosa, todavía no se entiende muy bien, ¿sí? Como que, de todos modos, terminaron gobernando los Tequihuaque, y no porque su dios nada más lo dijo, sino también porque los hombres asimismo lo aceptaron y lo acordaron. Aquí con Iscoat. Y acá, vamos a decir aquí, con Moctezuma, pero también con Tlacael, porque aquí la figura de Tlacael se hace, digamos, mostrar más cuando da estas leyes. Y así, de manera rotunda, aunque sean hijos de los mismísimos reyes, serán llevados al pueblo a donde pertenecen. No podrán gobernar ellos. Y aquí, ojo, recordemos, por eso les decíamos que cuando estábamos aquí, cuando se da el peligro de la guerra, cuando ya iba a haber guerra contra Azcapotzalco y que se despiertan los temples, hubo algunos señores entre comillas. Por eso les decíamos, recuerden, porque esto nos va a servir más adelante para entender esto aquí. Algunos señores se acobardaron y se querían entregar junto con los macehuales y escucharon su palabra de los macehuales y dijeron, sí, no es mala idea, vámonos con el buto sagrado a entregar a nuestro dios Azcapotzalco. Estos señores son los que no deben de gobernar. Estos señores son los cobardes, los que se echan para atrás y que quieren entregar a su dios. Entonces, para que no se filtren esos señores, Tlacael impone esas leyes, ¿sí? Bueno, dicta esas leyes y que no van en contra de las leyes de su dios Huitzilopochtli, sino al contrario, se explicitan, se instituyen, se convoca para todos, se legitiman. Es la misma ley del dios Huitzilopochtli, pero digamos explícita. Y aquí sí se va a decir, ¿sí? Porque al parecer Tlacael vio precisamente esos señores que querían entregarse y así como que, ¿cómo? Si son señores y se quieren entregar, ellos no deberían estar en el gobierno. Por eso dice Tlacael, aunque sean hijos de nobles y son cobardes, se van al pueblo y no serán reconocidos jamás, ni ellos dirán que son hijos de grandes señores y vestirán como los macehuales. Esa es una. La otra es el reconocimiento de los hijos bastardos, de los hijos de mexicanas con esclavas. Dice Tlacael, esos bastardos serán reconocidos como hijos legítimos. Es decir, lo contrario de lo que hicieron con los hijos de los nobles cobardes. Aquí es al revés. Los hijos de las esclavas, los hijos de mexicanos con esclavas, que sean valientes, serán reconocidos y ellos tendrán derecho a gobernar, a ser nobles.
Dice Tlacaelel, ¿por qué? Porque ni más ni menos que, y esta es la Mexicayot, el ser del mexicano, que el alto linaje y la sangre real se hereda por el temple y el valor. Esto es, señoras y señores, algo que para nosotros y que fuimos descubriendo, no es así como que, ya está ahí está ante los ojos de todos, ¿sí? Pero aquí se da el modo de ser del régimen, y esto tiene que ver con el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli, pero eso lo vamos a reservar. Dice Tlacaelel, estos esclavos estos hijos de mexicanos con esclavas, pero que son valientes, estos, digamos que fueron los que heredaron el ser del mexicano, el verdadero ser del mexicano. ¿Cómo? Pues en el valor y en la guerra. Y entonces ellos son, digamos, legítimos, y los otros, que son hijos de nobles cobardes, no son legítimos. Esos que se decían legítimos no son legítimos. Y esos que se decían ilegítimos, que eran hijos de mexicanos con esclavas, pero que son valientes, son legítimos. Es decir, lo que hace, digamos, Tlacaelel es reconocer el modo de ser, el temple, en este caso, del valor y la guerra. Pero de un modo, digamos, aplastante contra los que son cobardes, ¿sí? Porque estos hijos de esclavas van a poder gobernar, van a tener estos regalos, estas grandes preseas por sus grandes hechos. Estos hijos de esclavas que son valientes se van a poder servir del hijo del rey que salió cobarde y que se mandó con el pueblo. Este va a tener, digamos, como el reconocimiento sagrado, ¿sí? Porque son hombres divinos, por así decir. ¿Por qué? Porque estos hombres son los únicos que se pueden poner en peligro, que se meten en peligro para cautivar hombres, para someter hombres, para someter a la soberbia, para someter a la mezquindad, para someter, digamos, a esos otros grandes guerreros y capturarlos y ofrecérselos a su dios Huitzilopochtli. Y bueno, vamos a cortarle un poquito esto, pero de aquí nos ayuda, decíamos, para comprender a Izcóatl, al gobierno de Izcóatl, no solo al gobierno de Izcóatl, sino también a la figura de Izcóatl, porque Izcóatl fue un hijo de esclava. Decían que un hijo de una verdulera. Por ahí, no recuerdo qué número de la revista, no recuerdo el nombre de la doctora, en la revista de Arqueología Mexicana, hay un texto por ahí que habla de Izcóatl, y como que se dice que la figura de Izcóatl se subrayaba demasiado este asunto de que era hijo de una esclava para ver su baja condición. Pero aquí no, aquí es al revés. Aquí se decía que era hijo de una esclava, ¿sí? Pero para hacer ver que eso no importaba, desde lo que nos decía Tlacaelel, el divino Tlacaelel.
¿sí? Se apuntó de que es hijo de una esclava para hacer ver que eso no importa, sino que lo que importa es el modo de ser del temple, del valor y la guerra. Dice Tlacaelel aquí, cuando favorece a los grandes guerreros, ¿sí? Dice, la gloria, el honor y la grandeza nosotros mandamos no se herede por vía de nacimiento de grandes, no porque hayas nacido en una cuna de linaje de grandes, no, ¿sí? Sino que se herede por vía del valor y la guerra. Entonces, lo importante es no de dónde vienes, no es tu ascendencia. Por eso es que un esclavo puede ser un gran hombre, un gran tlactoani, un gran señor, mucho más que un hijo de nobles cobarde. Entonces, sí, el alto linaje y la sangre real, dice Tlacaelel, se hereda por el valor y la guerra, entonces no importa de dónde venga el tequihuaque, no importa si viene del Macehual, no importa si viene de los esclavos, no importa si viene de los pipilti, si su modo de ser es el temple del valor y la guerra, entonces eso es lo único que debe de importar. No nos debe de importar si eres hijo de algún noble o de algún rey. No. Eso, señores y señoras, lo condenaban enérgicamente. Condenan enérgicamente cualquier modo de influyentismo, cualquier modo de régimen que se va a dar ya con Moctezuma. Entonces vamos a acabar de aquí en 8 minutos con la figura de Moctezuma. En esto nos tardamos un poco más para hacer ver que la verdadera mexicanidad, digamos, la esencia de la mexicanidad es el temple del valor y la guerra. ¿Sí? Esto no tiene que ver con un modo psicológico, sino con un modo ontopoético. Tiene que ver con el ser y lo sagrado. Tiene que ver con la relación del hombre con sus dioses. El hombre es una relación de ser. Dice nuestro maestro Martin Heidegger. Entonces, ya para terminar, si aquí se llevó, digamos, en plenitud estas leyes, esta ley que dio el dios Huitzilopochtli, pues aquí se iba a romper. Aquí se iba a olvidar con Moctezuma Xocoyotzin. Sí, pongámoslo así. Cuando Moctezuma se entroniza, la primera determinación, y eso los que trabajamos un poco este asunto de la historia de los mexicanos, todos sabemos, es que la primera determinación de Moctezuma fue retirar a todos los que tengan procedencia de macehuales o de esclavos. ¿Sí? El único que le reparó en eso fue el Cihuacóatl, Tlilpotonqui. Le dice, pero señor, van a decir que estás aniquilando a todos los señores, a los anteriores señores, y no solo eso, la gente baja no va a poder osar acercarte a ti. Y dice Moctezuma, pues eso es lo que yo quiero, que no se igualen a mí. Pero decíamos, el igualado era Moctezuma porque se quería igualar a los dioses. A su casa la hacía llamar la casa de Dios. Y bueno, este también fue un gran tlactoani, pero de otro modo. ¿Por qué? Porque con Moctezuma él parte del prejuicio de que hace lo contrario que dice Tlacaelel. Moctezuma Xocoyotzin hace lo contrario. Mientras Tlacaelel dice, la gloria, el honor y la grandeza no se hereden por vía de nacimiento de grandes, sino por el temple el temple sagrado del valor y la guerra. Moctezuma dice lo contrario, dice, solo los hijos de los nobles, solo los que hayan nacido de grandes señores tendrán derecho a gobernar.
todos los otros, aunque sean tequihua. Y esto es precisamente lo contrario que dice el dios Huitzilopochtli. Dice, solo los tequihua van a gobernar. Y en la obra de Tezosomoc, en la obra de la Crónica Mexicana, allí explícitamente Moctezuma dice, si el dios Huitzilopochtli dice, solo los tequihua van a gobernar, Moctezuma dice, no porque seas tequihua vas a gobernar. Solo los que tienen la sangre muy limpia, los que nacemos de nobles, vamos a gobernar. Mientras Tlacaelel decía, el alto linaje y la sangre real se heredan por el temple del valor y la guerra, Moctezuma dice, no. No porque seas tequihua vas a ser un noble y un pipiltin. Moctezuma, la primer determinación que hace como Tlactoani es retirar a todos los hijos que tengan que ver con los masehuales. Y aparentemente, como se suele decir, favorece a los hijos de los nobles, ¿no? Porque solo ellos van a gobernar. Ya no van a gobernar todos aquellos que tengan que ver con el pueblo bajo, y menos con los esclavos, porque siempre iban a sacar su resabio, ¿recuerdan? Bueno, pues resulta que Moctezuma quita a todos estos gobernantes de todos lados y los rebaja. Y aparentemente favorece a los nobles, pero decimos aparentemente porque Moctezuma hace algo que Tlacaelel ya lo había dicho, ¿sí? Si eres cobarde y aunque seas hijo del rey, tendrás que irte con los masehuales a hacer los trabajos fuertes. Y aquí Moctezuma aparentemente favorece a los nobles, pero aparentemente, porque sucede algo también inusitado, extraño. Pone a los hijos de los nobles, es decir, a los príncipes, a hacer los quehaceres de la casa. Es decir, a barrer, a trapear, a lavar los trastes y a sacudir y hacer trabajos de masehual. Eso no es lo indigno. Lo indigno es de que los príncipes no se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es prepararse para la guerra. Y bueno, estamos a punto ya de terminar esto, pero se entiende, ¿sí? El Dios da sus divinos mandamientos, aquí se reivindican, queman la historia, dioses que no son sus dioses, y reivindican a su dios Huitzilopochtli, siguen la cuarta ley. Aquí Tlacaelel lo lleva a su ser más pleno, y no solo para los mexicas, se dice en el escrito de Fray Diego Durán que también lo expanden a otros pueblos, que se reconozca solo a los que en su modo de ser les vaya el temple del valor y la guerra, y que aunque sean hijos de reyes, que se vayan con los masehuales si son cobardes, y esos, si son masehuales, si son hijos de mexicanos con esclavas, si son valientes, pues entonces tienen derecho a gobernar, como lo había dicho el dios Huitzilopochtli, porque el dios Huitzilopochtli jamás dijo que gobiernen los nobles, como lo está diciendo Moctezuma Xocoyotzin. El dios Huitzilopochtli jamás dijo que gobierne el Tlatoani, como aquí se está viendo con Moctezuma Xocoyotzin, al querer hacerse señor absoluto y al querer igualarse con los dioses, sí, de decir, yo mando, yo solo mando, ni Texcoco, ni Tlacopan, ni Tlatelolco, ni los nobles, yo solo mando, yo soy señor absoluto. Y bueno, pues aquí acabamos. Ojalá se haya visto esta diferencia, como el olvido de la mexicanidad, como la muerte de la mexicanidad se da con el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, y cómo cae en sacrilegio y rompe con todo esto. Es decir, antes de que llegaran los españoles aquí a gobernar, ya la mexicanidad, la mexicayot, ya la mexicayelistli
había muerto porque se torció el pueblo mexica desde su interior. Y bueno, Tlazocamate